Tengan todos muy buenas tardes. Es para nosotros como Red Nacional de Laboratorios Clínicos estar nuevamente haciendo presencia en una teleclínica más, específicamente la última de este año 2024. Agradecerles primeramente a todos los que han estado siempre presentes apoyándonos en este proyecto Teleeco. Esta tarde estará con nosotros el licenciado Gonzalo Tolosa, quien impartirá el tema tolerancia a la glucosa, test de O'Sullivan y glucosa 2 horas. Por cualquier consulta, duda, al final de la teleclínica estará él con mucho gusto respondiendo cualquier consulta. Les agradecemos y los dejo con el licenciado. Agradezco nuevamente que estén conectados y que estén interesados en esta temática. Obviamente, una temática de este tipo es más rutinaria. Probablemente ustedes ya conocen mucho de esto. Sin embargo, pues vamos a hablar un poquito sobre las actualizaciones y sobre algunas especificaciones que también nosotros hacemos como Hospital Rosales. Yo como coordinador del área, pues estamos constantemente ajustándonos y actualizándonos a los cambios y pues esperamos que pues esta temática nos ayude a acentuar esos resultados. El tema es tolerancia a la glucosa, test de Sullivan y la glucosa 2 horas postprandial. Primeramente vamos a comenzar con la tolerancia a la glucosa. Definitivamente hablar de estas temáticas es técnicamente imposible si no tocamos aquellos aspectos que son parte de la rutina diaria. Pues hablar de estas pruebas nos obliga de alguna forma a hablar sobre la diabetes. Ahí están los conceptos de la OMS, enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que se produce. Y la Asociación Americana de Diabéticos pues nos dice que es un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por hiperglucemia resultantes de los defectos de la secreción o la acción de la insulina o ambas. En el año 2015 se hizo una encuesta, se llama ENECA, la pueden buscar en el internet. Por sus siglas nos referimos a una encuesta nacional de enfermedades crónicas no transmisibles en la población adulta de nuestro país. La OMS define las enfermedades no transmisibles como enfermedades de progresión lenta, de larga duración, que afectan desproporcionadamente a los países de ingresos bajos y medios, donde causan más del 75% de las muertes por enfermedades no transmisibles. ENECA El Salvador planteó como objetivos obtener información actualizada acerca de la prevalencia de la insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Ahí está nuestra temática central. Aquí hay algunos resultados obtenidos de esa encuesta, específicamente de la diabetes. En primer lugar, por región, ahí está occidental, central, paracentral, oriental y metropolitana. Si ustedes observan, la de mayor tamaño es San Salvador, ¿verdad? Con casi 200,000 personas. Y si ustedes observan, es una población total de casi 500,000 de personas, que es un gran porcentaje. Luego, Usulután, San Miguel, Morazán, La Unión, con 101,084 individuos entre hombres y mujeres. Los resultados por sexo, observamos que casi el doble, ¿verdad? En el caso del sexo femenino, 308,167 versus 179,000 personas adultas hombres, siempre haciendo el mismo total. Luego ahí lo tenemos por grupos etarios. Si observamos el mayor grupo etario pues, comprometidos, en el caso de la diabetes mellitus, es entre los 40 y los 60 años, que quizás son como las edades en donde pues, la sintomatología se vuelve así como que más evidente. Y ahí están la diabetes pues,
no habla como la encuesta fue exclusivamente para adultos, pues no proporciona diabetes infantil, pero si ustedes ven, pues el mayor grupo etario está entre la edad de los 40 a los 60 años. Otros autores o referentes, en el año 2023, el endocrinólogo doctor Roberto Cerritos, que en ese momento era el jefe del departamento de endocrinología del Hospital Rosales y a la vez es el fundador de la Asociación Salvadoreña de Diabéticos, o ASADI, mencionaba expresamente que en nuestro país tenemos las estadísticas, no hay estadísticas exactas, pero de acuerdo a los cálculos que hemos hecho, andamos en 2 millones de diabéticos, que casualmente ese cálculo coincide en el tiempo en donde pues, la encuesta de NECA 2015 fue realizada. Ya a la fecha que él mencionaba, esos 2 millones, pues coincide exactamente con esos tiempos. Vamos a comenzar, ya dejamos un poquito atrás la teoría y un poquito de estadística, vamos a comenzar con el test de la tolerancia a la glucosa. La tolerancia a la glucosa, de acuerdo a la OMS, es una prueba de provocación que permite identificar la eficiencia del cuerpo para metabolizar glucosa. Aporta información sobre el estado de la diabetes latente y distingue a los sujetos metabólicamente sanos de otras personas con alteraciones de la tolerancia a la glucosa o con diabetes. Este test se puede utilizar como una prueba de detección específica, aunque en los últimos años, pues, el ADA también ha hecho cambios, pero pues todavía mucha gente, muchos endocrinólogos, muchos médicos todavía la utilizan para esta finalidad de la diabetes mellitus tipo 2. Ahí tenemos algunas soluciones en el mercado. Nosotros podemos encontrar dextrosa para dicha finalidad de 50, 75 y 100 gramos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hoy por hoy se debe de administrar 75 gramos de dextrosa como un dato ya estándar. Ya 100, pues habría que hacer algunos detalles o algunos trucos de parte de los laboratorios para poder llevarlo a 75 gramos. Y obviamente la dextrosa de 50, pues que cumple la finalidad para la temática de test de Sullivan. Vamos a enfocar tolerancia a la glucosa estándar. Es la que se utiliza específicamente para la detección de la diabetes de tipo 2 y se le denomina tolerancia estándar debido a que se debe de tomar una muestra en ayunas y 3 posteriores a intervalos de tiempo de 1 hora. En esta prueba se deben de administrar, tal como lo dicen ahora las referencias, 75 gramos, que usualmente vienen diluidos en más o menos 300 mililitros. Aquí en El Salvador creo que Prudex es uno de los fabricantes de, se me olvida el nombre del fabricante, pero Prudex es el nombre comercial de la dextrosa. Pues algunos importan también el Trutol y el Dextrol, etcétera, pues vienen ya listos para poderse utilizar. En niños se recomienda 1.75 gramos por kilogramo de peso hasta un máximo de 75 gramos. Hay niños que obviamente exceden ese estándar, es decir, el estándar de peso, y obviamente cuando lo exceden, pues se le aplica la misma cantidad como que si fuese un adulto, los 75 gramos. Generalmente, esta prueba es utilizada para la detección de casos de hipoglicemia. Estamos hablando ahora de la tolerancia de 5 horas. Esta hoy es poco frecuente, pero sin embargo, pues algunos médicos la utilizan para esa finalidad, la hipoglicemia reactiva. En este caso, siempre hay que tomar una muestra en ayunas y se deben de utilizar 4 muestras posteriores también a intervalos de tiempo de 1 hora. De igual forma, se deben de administrar 75 gramos y los síntomas más comunes son mareos, náuseas, vómitos, desmayos, palidez,
etcétera, que en teoría de alguna forma menciona el médico que son pues reacciones como normales. Hay algunos médicos incluso que recomiendan que esta prueba se debe hacer bajo vigilancia, es decir, no someter a un paciente por tanto tiempo a un ayuno extremo. Y lo que pues se recomiendan hoy en día es hacerlo en cama, es decir, con vigilancia para que algún síntoma de los que ya mencionábamos pues eran afectados. Condiciones de la prueba, independientemente del tipo de tolerancia, ya sea si es estándar o de 5 horas, el paciente se debe presentar en ayunas. Y el ayuno, recordemos, compañeros, de que el ayuno es un ayuno no quirúrgico o no preoperatorio, es decir, ¿verdad? El ayuno de laboratorio usualmente habla sobre la alimentación y sobre los líquidos, es decir, ¿verdad? A excepción de que alguien se tome una limonada, un atol, un café, no sé, ¿verdad? Pero pues el ayuno preoperatorio pues, exige 0 líquidos incluso. Pero el ayuno de laboratorio usualmente es un ayuno pues que si alguien toma agua, eso realmente no le va a hacer ningún cambio. Se debe de tomar la muestra en tubo según sus necesidades y para una tolerancia aplica ya sea suero o plasma. Es decir, usted puede utilizar cualquier tubo, ¿verdad? Tubo amarillo, tubo rojo, tubo verde. Ahí en la figura aparece un tubo de tapón gris, que es un tubo que pues está estandarizado o es el óptimo para la medición de glucosa cuando la muestra no es centrifugada en un tiempo exagerado, es decir, en un tiempo prolongado. En la forma natural, tomado en un tubo verde, amarillo, rojo, la glucosa empieza a decrementar más o menos a un 3% por hora. Es decir, ¿verdad? Ahí hay que como que calcular cuánto tiempo pasó después de que ustedes tomaron la muestra hasta el momento en donde pues la van a procesar. Los médicos más cuidadosos recomiendan hacer la prueba en cama y eso refiere al test paricoglicémico. Se recomienda que actúen ayunas, se debe realizar una medición de hemoglucotest. Y vean, esto lo quiero explicar así muy claro porque nosotros en el Hospital Rosales ya tenemos muchos años de estar haciendo esta prueba, es decir, usted le va a tomar la muestra en ayunas al paciente y a esa muestra hay que someterla a un hemoglucotest previo a la administración de la dextrosa. Y ahí hay 2 apartados. Dice, si el resultado es menor a 140, se procede con la prueba y se debe administrar la solución de dextrosa de 75 gramos. Y si el resultado ahí en rojo del hemoglucotest supera el 140, pues la prueba se suspende. Condiciones de la prueba. Si el paciente califica la prueba, se debe realizar un mapa de trabajo con el horario de toma de muestra. Y ahí hay un ejemplo. Imagínense que su paciente, pues usted le toma la muestra en ayunas a las 7 de la mañana. El mapa de trabajo se debe realizar de acuerdo al tiempo en donde exactamente el paciente terminó de beberse 300 mililitros de solución azucarada. Es decir, que su mapa no va a ser si le tomó la muestra en ayunas a las 7, que sea a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, sino que pues usted debe de considerar el tiempo de cuánto se tardó el paciente en tomarse la solución de dextrosa. Precisamente por eso se le hace la advertencia al paciente que no se la debe de tragar de un solo, ¿verdad? Algunas personas no lo toleran y otros hasta les gusta el sabor dulce. Pero se le debe de decir o se le debe de recomendar que pues un máximo de 10 minutos para poderse tomar 300 mililitros de dextrosa. Ahí está, digamos, por ejemplo, si se tarda esos 10 minutos, la primera muestra es a las 8:10, la segunda muestra es a las 9:10, la tercera es a las 10:10 y ese es el fin de la curva estándar para el diagnóstico de diabetes. Y la muestra número 4 a las 11:10, que es el fin de la curva de 5 horas.
Ahí pues tenemos que tener presente cuándo vamos a hacer una curva estándar, cuándo vamos a hacer una curva para una hipoglicemia. Se solicita la solicitud de muestras en orina que acompañen a la muestra de sangre dependerá de cada laboratorio. Y dice que en el Hospital Rosales sí aplica, es decir, cuando la intención es medir o diagnosticar diabetes, nosotros solicitamos que acompañada a cada toma de muestra se le da un frasco al paciente para verificar la glucosa en orina, pues y así tener, digamos, como una comparación. Pero definitivamente, pues los libros y las sociedades no mencionan de que es obligatorio, así es que pues, eso se deja al criterio de cada laboratorio. Otras recomendaciones del test de la tolerancia es no comer nada durante el transcurso de la prueba, eso es obvio, es decir, prácticamente su comida es la dextrosa de 75 gramos. Menciona que no hay que fumar, que hay que mantener el estado de reposo, por eso se le dicen a algunos pacientes, y mire, si le gusta la lectura, pues traiga su libro, pues ahora en los teléfonos inteligentes se puede pues, consultar cualquier cosa. Puede tomar agua durante la prueba para estimular la diuresis y así poder dar o proporcionar la muestra de orina en cada hora, por lo menos unos 5 minutos antes de que se le haga la toma de muestra. Se debe de pues, solicitar que pues, recoja la muestra de orina. También se debe de preguntar en cada toma de muestra al paciente sobre su estado de ánimo o cómo se ha sentido. Eso es una pregunta típica de alguna forma, porque pues usted le pregunta al paciente, mire, cómo se ha sentido, o si no ha vomitado, no está mareado, cosas así, porque si usted hace anotaciones puntuales sobre el estado de ánimo de un paciente, usted puede de alguna forma como concluir cómo están los resultados. Y dice, si el paciente manifiesta que en algún momento de la prueba vomitó, pues ahí definitivamente hay que suspender la prueba, pues hay que reprogramarla o hay que informar al médico que pues por eso se llama tolerancia, ¿no? Porque pues el paciente no ha tolerado la solución de dextrosa. Esto es bien importante, jamás realizar una prueba de tolerancia a la glucosa a un paciente que ya tenga diagnóstico y tratamiento de diabetes mellitus. Y vea que esto en el Hospital Rosales de alguna forma hasta típico se vuelve, de que pues como no conocemos a toda la población que nos llega, pues llega alguien, pues y la primera pregunta que hay que hacerle antes de empezar la prueba, pues mire, explicarle, mire, le vamos a hacer una prueba de tolerancia a la glucosa, una prueba de esfuerzo en donde pues su cuerpo se va a mantener con esta solución durante 3-4 horas. Y lo primero que hay que preguntarle es que si no es diabético. Suena hasta como contraproducente, no sé, pero sin embargo ya hay gente que nos ha llegado, pues ya hasta se inyectan insulina y se les está dando tratamiento oral y obviamente pues, o sea, podemos mandar a un paciente a la unidad de emergencia a que le pasen insulina a chorro por esa causa y por no preguntar si realmente el paciente pues no padece de la enfermedad. Así es que pues ahí pongámosle un poquito de atención porque pues no podemos evitar problemas muy serios. Ahí hay una tabla en donde los puntos de azul son de una tolerancia normal. Ahí probablemente si suben arriba de los 100 miligramos durante el tiempo, pues se mantienen hasta las 6 horas, ustedes observan. La tabla con color rosa, pues es una tabla de sospecha o prediabético, como le llaman algunos, en donde sube a un poquito arriba de 140, pues, y luego se mantiene en el tiempo más o menos arriba de 100. Y la última, pues la que está en verde, es una gráfica en donde pues el paciente se testeó desde el ayuno arriba de los 140, llegando a los 200, subió a más de 300 y ahí se mantuvo. ¿Verdad? Esos son los posibles escenarios que se puedan mostrar cuando una tolerancia, pues usted la verifica de esa forma.
Ahí también están bajo el mismo concepto de colores. Si ustedes observan, la tolerancia normal en ayunas da 85, sube a la primera en 100, ya regresa un poquito a su estado basal y se queda en 85 a la tercera hora. Cuando pues en la cuarta ahí menciona que no está disponible, pues porque es una tolerancia estándar. En el prediabético está en 100, luego sube a 180, que pues está un poco arriba del umbral renal incluso, baja 140 y se quedó arriba del 100. Si ustedes observan, es una de prediabético. Y tenemos también los resultados de un paciente diabético que pues arriba de 100, subió a 200, subió a 350 y algunos se van hasta 500 dependiendo de cómo reacciona su cuerpo. Y por último está la tabla de un paciente hipoglicémico en donde pues está bajo de 100 en ayunas, el estímulo hace obviamente que suba un poquito, pero luego empieza a decrementar hasta llegar a niveles hasta de 40 hemos podido observar. Yo me imagino que este tipo de pacientes siente que le cae un elefante o un piano del cielo, pero es parte de lo que mencionaba que eran como los síntomas más comunes. Bueno, se la vamos a poner después. Bueno, vamos con el segundo tema, que es el test de Sullivan. Dice diagnóstico de diabetes mellitus en el caso del embarazo. Test de Sullivan también, mis compañeros del Hospital Rosales no me van a dejar mentir. A saber, ¿verdad? Yo no sé cómo está el sistema informático o cómo está la pantalla de médicos, pero nos hemos dado cuenta que, pues, mire, le han dejado un test de Sullivan y, bueno, nosotros lo hacemos, los expertos me imagino que el Hospital de la Mujer hace, no sé cuántas, hace poco le pregunté a la jefe por ahí y me mencionaba que hacían una cantidad bastante abundante, ¿verdad? Y obviamente su pan de cada día. Y cuando nosotros nos llegan esta petición, pues claramente nosotros lo primero que tenemos que observar es que la paciente pues esté embarazada. Gracioso es cuando llega una paciente adulto, 60, 70 años y le han dejado un test de Sullivan. Suena hasta muy gracioso, pues porque, pues, bueno, ya sabemos que existen los milagros, pero pues quizás en los tiempos bíblicos, pero hoy en día decir que vamos a tratar a una paciente así, y obviamente en el sistema se han equivocado, pero llega al laboratorio la petición virtual y obviamente pues ahí pues la suspendemos o le ponemos nota a la orden, pero sin embargo pues este test de Sullivan sí tiene un objetivo, es detectar la diabetes en el embarazo. Ahí hay un seguimiento, primer análisis de sangre, dice la medición de la glucosa, igual se le debe de extraer una muestra en ayunas a la paciente, se le debe dar, dice, ingerir una solución azucarada, que son los 50 gramos de dextrosa, que está estandarizado, que eso, y al lapso de una hora, posterior a una hora, se le debe hacer un segundo análisis para poder medir nuevamente la glucosa. Ahí está, nosotros actualmente estamos utilizando esta marca de publicidad, pero pues, es lo que tenemos. Y pues son soluciones estandarizadas de 50 gramos de dextrosa específicamente para esa finalidad. Dice que es una prueba diagnóstica para la diabetes gestacional, el test de Sullivan, que se realiza alrededor de la semana 24 y 28 de gestación. Esta prueba determina la cantidad de glucosa en sangre venosa una hora después de la ingesta de 50 gramos de dextrosa por vía oral. Según la OMS, la diabetes gestacional aparece durante el embarazo y consiste en una glicemia superior a los 100 miligramos por decilitro, pero inferior a 140, a la que justifica un diagnóstico de diabetes. Este tipo de diabetes aumenta el riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto. Según la ADA, en el 2020, dice, es aquella que se presenta en mujeres sin diabetes
previa y que se diagnostica por primera vez en el curso del embarazo. Usualmente, pues cuando a nosotros nos llega esta petición e insistimos, debemos de preguntar pues en qué semana de gestación, aunque realmente creo yo que los ginecólogos no se equivocan en cuanto a esos periodos. Entonces, pues tenemos que ver la forma como procesamos. Factores de riesgo principales que conllevan a padecer diabetes mellitus gestacional. Ahí hay algunos, estos son obviamente de las madres: obesidad, sobrepeso, alto consumo de carbohidratos, poca o nula actividad física y antecedentes médicos y familiares. Bueno, ya sabemos que la diabetes, pues la diabetes mellitus tipo 2 tiene una condición genética de segunda generación y posiblemente por ahí ande también la respuesta. Complicaciones siempre: hiperbilirubinemia, estos son ya para los bebés, y síndrome de dificultad respiratoria, ¿verdad? Cuando no es tratable, obviamente. Y en la persona gestante siempre habla de, pues, previo hipertensión arterial, preeclampsia, diabetes mellitus tipo 2 y partos por cesárea o muerte fetal, que también es una de las complicaciones. Ahí está el procedimiento, dice exclusivo para mujeres gestantes o mujeres embarazadas. Ahí pues es de preguntar, nosotros siempre preguntamos y a veces mi compañero de recepción es lo primero que dice, hasta hombres nos han llegado pidiendo esa prueba. Bajo prescripción médica, únicamente que cumplan con el tiempo de gestación entre la semana 24 y 28. Se debe tomar una muestra en ayunas, administrar la dextrosa de 50 gramos. Si no tiene dextrosa de 50 gramos, pues puede ocupar la de 100 y darle la mitad, ¿verdad? O se puede ocupar una de 75 y ver la relación de volumen para poderla convertir a una concentración más pequeña e ideal. Anotar la hora y volver a tomar la muestra exactamente una hora después de administrar la dextrosa. Realizar análisis con el reactivo a su disponibilidad. Pues hoy en día creo que los más comunes son los métodos enzimáticos. Ahí está el colorimétrico y el método enzimático de tipo ultravioleta, que es, de acuerdo al Colegio Americano de Patólogos, el método de lexokinasa es el método mejor rankeado. Ahí está la interpretación. Un test positivo dice ayunas entre 90 y 100 y una hora después mayor a 140. Ahí se define o se concluye que la prueba es positiva y pues el siguiente paso es hacer una tolerancia a la glucosa estándar con 75 gramos de dextrosa. Y ahí está la interpretación negativa: una muestra de ayunas menor a los 100 miligramos y una hora posterior menor a 140 miligramos, que es lo que se considera como un test de Sullivan negativo. Ahí está nuevamente un resultado igual o superior a 140 miligramos, indica una situación anormal, lo que requiere realizar una prueba de curva de tolerancia a la glucosa estándar. Esto obviamente, pues la información tiene que regresar al médico para que el médico decida si va a hacer el diagnóstico y pues proceder a una tolerancia estándar. Un resultado superior a los 200 miligramos es indicio claro de diabetes gestacional, puede ser, ¿verdad? Que definitivamente no dé solo 140, sino que dé más después de una hora, pues, y el médico pues podría hacer el diagnóstico de una vez. Bueno, vamos a pasar ahora a la última temática. La última temática es sobre la glucosa 2 horas postprandial. Ahí hay un rango saludable que dice que debe de ser menor a 140 miligramos por decilitro. Veamos. El término postprandial proviene del latín prandium, o almuerzo o comida, adjetivo de posterior a las comidas. Según la Asociación Americana de Diabéticos, o ADA, la glicemia postprandial se define como la concentración de glucosa plasmática después de las comidas. En teoría, fíjense de que esto pues habla de un poco de fisiología. La fisiología nos enseña o nos menciona que con respecto a la glucosa, el
el organismo tiene la capacidad de regresar a su estado normal, la glucosa y otros analitos después de una alimentación de 2 horas. De acuerdo a la OMS, se considera estado de hiperglicemia la cantidad excesiva de glucosa en sangre postprandial, un nivel de glucosa en plasma por encima de los 140 miligramos a las 2 horas después de haber ingerido alimentos. Y esto obviamente pues tiene mucha tela que cortar porque pues no todos comemos lo mismo, no todos sabemos a qué refiere. Yo me imagino pues que en cada caso pues alguien puede, tal vez un nutricionista no puede decir exactamente qué cantidad de carbohidratos, de proteína o de líquidos a ingerir, ¿verdad? Para poder decir y someterse a estos procesos. En términos fisiológicos, después de una carga alimenticia, el organismo tiene la capacidad de regresar a su estado basal de la glucosa. ¿Y eso qué quiere decir? De alguna forma, pues ahí hay un ejemplo, que si un paciente en ayunas, el resultado fue 80 miligramos, comió o desayunó y midió su tiempo, le debe dar 80 miligramos por decilitro. Entonces, a eso se refiere, digamos, la parte fisiológica en donde pues el organismo regresa a su estado basal, pues, y no solamente la glucosa, sino que probablemente otros analitos bioquímicos. Dice que el paciente deberá llegar en ayunas, deberá tomarse la muestra suero-plasma según las necesidades de otros estudios, y es de suma importancia hacer referencia a los pacientes con tratamiento diabético, que deberá tomarlo o inyectarlo para que su estudio sea efectivo. Vean, y eso creo que no todos lo hacemos. Ahí pues es como de echarle la mano un poco más al médico. Ahí menciona, dice que anotar la hora de toma de muestra en ayunas e indicar al paciente que debe regresar a una segunda toma de muestra exactamente después de tomar o inyectar su tratamiento, esperar 30 minutos para su efecto, comer y luego contar las 2 horas y volver. Vean, lo que nosotros pues, quizás pasamos por desapercibido es el tratamiento, porque muchos pacientes, por lo menos en el Hospital Rosales, hay muchísimos pacientes que pues tienen su tratamiento oral o inyectado y hacen caso omiso de esa recomendación. Es decir, hasta le preguntan la hora a uno y le dicen, mire, ¿qué horas tiene? Y quieren venir exactamente y no van a tomar en cuenta ni siquiera el horario digamos, de ver cuánto tiempo se tardaron en comer. Y a partir de que hayan finalizado de comer, pues ahí empiezan a contar su tiempo. Pero definitivamente es muy importante saberle decir a un paciente que si toma medicamentos o se inyecta insulina, tiene que dejar que ésta actúe, ¿verdad? Para poder decir de que la evaluación es una evaluación correcta y que al pasado los 30 minutos tiene que ingerir sus alimentos y luego, después de haber terminado de comer, pues debe de contar las 2 horas y regresar para poderle hacer el análisis. Es deber de los pacientes acatar las indicaciones para obtener buenos resultados, aunque mucha gente lo hace, pues, le decía, por la prisa de irse para su casa. Ahí hay algunos ejemplos y hay unos ejemplos drásticos. Nosotros vemos día a día ejemplos muy increíbles. Ahí está el primero, dice de 83 a 98, de 88 a 77. Pueden haber reacciones hipoglicémicas, ¿verdad? O sea, cualquiera se pregunta, mire, ¿y esos análisis son correctos? De hecho, estos análisis son tomados de datos reales, ¿verdad? No son inventados. Ahí hay ese probablemente el tercer elemento es alguien diabético, 120, 188. 193, vean 403. Yo me imagino que este paciente pues no llegó sin su insulina, no se le inyectó o algo así. Igual el quinto ejemplo, 241, 660. Y hay uno que es extremo, que está en rojo ahí. Vean, le medimos 520 en ayunas y llegó hasta 822. La gran pregunta aquí es, ¿qué sentirá un paciente con 800 miligramos de glucosa? Exagerado, hasta camina, no sé, pero ahí está.
Para la toma de muestras se recomienda utilizar un tubo de tapón gris, ¿verdad? Y es lo que mencionábamos. Este tubo posee oxalato de potasio, que es el anticoagulante, y fluoruro de sodio, que es el inhibidor de la glicólisis. Y también existen otras fórmulas por otros fabricantes, a pesar que califican muestras de suero y plasma. Existen estudios en donde la glucosa se mantiene al menos por 24 horas su concentración original, obviamente utilizando este tubo de tapón gris. Otros anticoagulantes, en contacto con el paquete globular se degrada un 5% por hora, que es lo que mencionábamos al inicio, entre un 3 y un 5% por hora, sin, digamos, al contacto de la célula, ya sea que la muestra esté centrifugada, ese efecto se va a tener presente. Ahí, pues, si alguien dice, mire, yo tomé la muestra a las 6 de la mañana, la procesé a las 9 de la mañana, pasaron 3 horas, usted podría aplicarle plenamente a ese resultado 5% y sumárselo para tener un resultado más o menos calculado. Allí hay, creo que la marca BD es la que tiene cloruro de sodio y oxalato de potasio. Y hay otras marcas, obviamente, que tienen EDTA, pero siempre el fluoruro de potasio es el fluoruro de sodio, perdón, es el indicado para el efecto hipoglicémico. Ahí también hay que tomar en cuenta el semáforo de la diabetes, ¿verdad? Arriba de 126 dice diabetes. Esos son casos de toma en ayunas, obviamente. Prediabéticos de 100 a 125 y sin diabetes menor a 100 miligramos, que pues en los últimos años también los endocrinólogos nos han exigido que pues los rangos de referencia ya no pasen de 100 miligramos, o sea, que anden entre los 70 y los 100 miligramos, que es lo que encontramos actualizado en las últimas bibliografías. Bueno, ha llegado la hora de las preguntas. Espero les haya interesado, haya disipado algunas dudas y si no, pues para eso estamos. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Y pues gracias a ustedes como oyentes que han hecho presencia nuevamente a la teleclínica. Agradecer pues nuevamente al licenciado que se tomó el tiempo también para hacernos compañía y pues expresar sus conocimientos a cada uno de ustedes a través de la presentación de esta tarde. Por cualquier consulta, duda, pues este es el momento idóneo para que ustedes puedan realizarla y pues con mucho gusto el licenciado está atento a sus consultas. Para empezar, pues solamente comentarles que pues han habido pues muchos conectados y pues hacen presencia, ¿verdad? Desde Unidad de Salud Popotlán, dice Moncagua, desde Hospital San Rafael, también hay presentes. Dice María de Los Ángeles, buenas tardes, dice, de Hospital de Salud, tengo duda de cuál es el criterio que usan los médicos para realizar la curva de tolerancia. El criterio, bueno, como lo mencionábamos, mire, incluso si usted consulta CIS, no sé si en todos los hospitales está determinado de la misma forma, pero nosotros solamente hacemos caso le mencionaba sobre las dos clasificaciones actualizadas. Una curva de tolerancia estándar que refiere a una toma en ayunas y 3 posteriores. La intervención de las orinas, pues es criterio de cada laboratorio. Ya vamos a ver si buscamos una gráfica en donde aparecen las orinas para que usted tenga un poquito más de conocimiento sobre eso. Y la tolerancia que es para efecto hipoglicémico, que pues yo he llegado a la conclusión que ese tipo de pacientes, el médico asegura su diagnóstico y creo que le deja
Yo creo que es aquel tipo de paciente en donde pues usted desayuna, usted come, pero a las 10 de la mañana siente la necesidad de volver a comer, ¿verdad? A estos pacientes se les dejan como, eh, como un régimen de alimentación, sería la palabra correcta, en donde pues están sus tres comidas y dentro de ellos hay, digamos, como intermedios, pues para evitar el efecto hipoglicémico. Ok, muchas gracias. Esperamos, pues, de alguna manera haya sido solventada su pregunta, licenciada. También dice, saludos. ¿Qué comentario dice o comparación puede brindar con respecto a la prueba de glucosa postcarga de la ADA? Que se da una carga estándar y se obtiene una muestra a las 2 horas ingeridas como sustituto de la curva de tolerancia. Sí, entiendo su pregunta. Ahí habría que ver realmente cuánto recomienda ADA. Mire, en las últimas bibliografías ADA recomienda 75 gramos. Sin embargo, medirla a las 2 horas quizás probablemente sea el pico más alto que alguien puede obtener en la elevación. Porque luego, digamos, a la primera hora sube, pero el mayor, como el mayor impacto del aumento probablemente sea en la segunda hora y posiblemente por eso sea que solamente con eso basta. Hay algunos médicos endocrinólogos que así lo están recomendando. Ok. Dice Héctor Mejía, perdón, no escuché bien la presentación de la diapositiva cuando menciona realizar al tubo en ayunas hemoglucotest. ¿Cuál sería el motivo de hacerlo al tubo si la medición se haría en equipo automatizado? Si esta recomendación está en la ADA o la literatura, dice. Y para proceder a la toma, cuando esté menor a 140 miligramos sobre decilitro. Así lo establece, dice, así lo establece. Sí. Vea, eso nos ha sucedido a nosotros del hemoglucotés, ha sido por una necesidad. No siempre los procedimientos es así. De hecho, no hay un estándar de la ADA que así lo mencione. Nosotros lo hemos adoptado de esa forma simple y sencillamente para acelerar el proceso. O sea, mantener a alguien en ayunas por mucho tiempo es algo riesgoso. Entonces, si usted le hace obviamente, digamos, la diferencia de hemoglucotés versus una medición de instrumento colorimétrica ultravioleta, no es que sea abismal, obviamente, ¿verdad? Pero sí le hace una referencia que a nosotros nos ha servido de mucho, en el sentido de acelerar el proceso para poder decir, porque imagínese que usted le toma, por decirlo así, un tubo de tapón rojo y le va a hacer la glucosa automatizada, obviamente, pues lo automatizado y lo rápido que puede hacer su equipo lo va a hacer desde el momento en que él agarró la muestra. Y ahí falta que el tubo se coagule, falta que usted lo centrifugue, falta un proceso en donde dice, voy a decidir darle o no darle 75 gramos de dextrosa a un paciente y que probablemente el tiempo pues le va a afectar. Eso, le vuelvo a insistir, no está en ninguna literatura, no está en estándares de la ADA o de la Organización Mundial de la Salud. Simplemente ha sido una herramienta que a nosotros nos ha servido de mucho. Ok, perfecto. Dice Cristina López, buenas tardes. ¿Es posible que hayan datos de glucosa en ayunas mayor que a las 2 horas? Ayunas mayor que a las 2 horas. Le debo entender de que el de ayunas es mayor y que el de las 2 horas es menor, así le entiendo. Sí es posible, por ahí había un caso. En los pacientes hipoglicémicos puede ser, ¿verdad? Habría que pues, consultar a los endocrinólogos, pero sí han habido casos en donde, digamos, que dio, o puede ser, póngale, quizás hechos muy comunes,
hay gente que se estrena o es nueva en la administración de insulina. Alguien que se pase de insulina puede causar ese efecto. Pero eso pues son como datos aislados, pero sí puede ser. Lo que sí se debe de tener certeza y seguridad es que usted a la corrida de control de calidad esté dentro de sus estándares, dentro de sus rangos, y que obviamente pues no todos tengan esa misma tendencia, es decir, ¿verdad? Que no todas las glucosas postprandiales van a estar abajo en referencia al valor de ayuna, ¿verdad? Lo usual es eso y lo común es que esté más arriba o que esté igual cuando el funcionamiento fisiológico de una persona es el óptimo. Ok, perfecto. Dice Jaime Alfonso, licenciado Tolosa, una consulta. Muchos médicos ginecólogos dicen que la prueba de O'Sullivan no requiere ayuno. ¿Es esto correcto? Incluso, dice, no piden glucosa en ayunas, solo poscarga, y afecta a una glucosa en ayunas mayor a 140 la carga de 50 gramos de dextrosa. Bueno, ahí, mire, meterse con el criterio médico a veces es bien. Uno trata la manera de darle los estándares. ¿Verdad? Ada sí lo menciona con respecto a eso. Eh, pero sin embargo, o sea, imagínese que un paciente comió y que se comió un huevo, 2 panes, café, leche. O sea, definitivamente, si usted le agrega 50 gramos de dextrosa más, o sea, ya no es ideal la cantidad de azúcar que usted le va a medir al lapso de 1 hora, ¿no? Entonces, definitivamente ahí, pues, se le debe, uno como profesional del laboratorio y de las pruebas, pues debe de ponerse de acuerdo con los tratantes, en este caso, si son ginecólogos, debe de ponerse de acuerdo con ellos, porque incluso yo he visto algunos médicos, tal vez no decir que no hay uno, pero sustituyen la dextrosa por la alimentación, es decir, le dice, mire, usted tiene que comerse 2 cucharadas de frijoles, una de arroz y un pan o una porción de esto, y ellos le arman así como el combo de cuántas calorías probablemente puedan ser, ¿verdad? Y eso sí es posible, es decir, hacer una glucosa postprandial, y le hablo de eso específicamente, de una glucosa postprandial, hacer una postprandial, pero con una carga alimenticia que esté como estandarizada y no decir que son 50 gramos de dextrosa, ¿no? Allí definitivamente esos criterios son bien contradictorios. Ok, muchas gracias. Dice Mónica Barahona. Muchas gracias, Lictolosa, por su presentación. Siempre es un gusto escucharlo. Una consulta. Cuando un paciente no está diagnosticado diabético y se le realiza la curva de tolerancia estándar y los valores de glucosa van aumentando considerablemente arriba a los 200 miligramos, ¿se puede suspender la prueba o se continúa, pudiendo llegar hasta los 400 miligramos, como la diapositiva que nos mostró? ¿Hay algún protocolo a seguir cuando el paciente llega a estos niveles durante la prueba? Bien interesante su pregunta, fíjese, pero le cuento nuestra experiencia. El Hospital Rosales atiende mucha gente y es poco probable, bueno, quizás en un particular probablemente sí, ¿verdad? Pero en un hospital es poco probable que alguien le dedique a darle seguimiento a un paciente. O sea, de hecho, los encargados de tomar muestras postprandiales y de una curva de tolerancia a los pacientes son personas diferentes a los que hicieron la toma de muestra en ayunas, a los que están haciendo los procesos. Entonces, casi siempre nosotros nos damos cuenta de los resultados hasta cuando ya tenemos todas las muestras. Es decir, ya se terminó con el paciente. Y precisamente por eso, dentro de las indicaciones, es importante de que quien está haciendo la toma de muestra le pregunte el estado de ánimo a los pacientes hora por hora. Eso sí es importante, pero que esta persona tome como el criterio de suspender la prueba, lo que podría ser que alguien diga, mire, pero fíjese de que se desmayó, mire, ha perdido el conocimiento o algo, algún síntoma grave, pues se le recomienda que vaya a la unidad de emergencia.
pero interrumpir la prueba solo por interrumpirla, le insisto de que no todos o una persona está dedicada para hacer el seguimiento total a este tipo de pacientes. Se podría suspender la prueba, pero no es el criterio a seguir. Más si se le dice a un paciente, mire cómo está. Algunos pacientes dicen, es que fíjense que me duele la cabeza, me siento mareado. Pero si todavía responden al estímulo de la toma de muestra, se termina y pues así es la cosa. Ok, perfecto. Dice Delmi Guerra, el médico pide no tomarle la glucosa en ayunas a la embarazada cuando ya tiene un resultado en días anteriores. Solo darle la toma y luego la toma de la muestra para glucosa 1 hora después. ¿Es correcto eso? Bueno, si es correcto o no es correcto, para nosotros como que vamos a hacer el proceso, no debería de ser correcto porque usted quiere agarrar el criterio del mismo día, ¿verdad? No todo el tiempo. Acordemos que hay muchos factores que pueden causar aumentos o disminuciones, incluso factores fisiológicos, ¿verdad?, que pueden causar aumento o disminución y eso probablemente le pueda dar, no sé, un criterio falso a alguien y decir, pero mire, el día lunes yo tenía 80 y el día martes tenía 100. O sea, me parece que no es correcto. Ok. Dice Ana García, buenas tardes. Y si el paciente tiene indicada la metformina después de comer, después de tomar la pastilla, ¿se cuentan las 2 horas? En teoría no, ¿verdad? Todos los pacientes hacen eso y de hecho el profesional en laboratorio pues solo le dice coma y regrese 2 horas después y eso nadie lo va a desmentir. Pero le vuelvo a insistir, ¿verdad?, que la verdadera razón o la forma correcta, más bien dicho, de decirle a estos pacientes es que tome su tratamiento oral o su tratamiento inyectable y que deje pasar el tiempo, porque eso es lo que recomienda el médico. O sea, el médico le dice, mire, se va a tomar estas pastillas o se va a inyectar estas cantidades y le dice, déjelo ejecutar 30 minutos y a los 30 minutos usted coma. Eso es como los protectores gástricos, ¿verdad? Que antes de comer usted se debe tomar la pastilla, el protector gástrico y luego come para que no le haga ese efecto. Muy parecido a esto, pero allí es un efecto de que pueda ser, digamos, la regulación de la glucosa en el cuerpo, pero es lo que se recomienda y lo que nosotros deberíamos de hacer para echarle la mano al médico y que éste tenga una mejor evaluación de sus pacientes. Ok, dice Diego Valdés, buenas tardes, una consulta. ¿A qué se debe que un paciente tenga una glucosa en ayunas de 200 y luego una postprandial de 80? Bueno, allí es muy variable. Casi yo no he visto datos así. Si usted lo ha ejecutado, sería bueno revisar un poquito de control de calidad, ¿verdad? Pero por ahí yo creo que puse un ejemplo, pero no era tan drástico. Pero podría suceder, no sé, si imagínense que hay algunos pacientes y eso hay que tomarlo. Nuestra población diabética es muy humilde y algunos no saben ni leer ni escribir. Y algunas personas, o sea, les señalan hasta dónde debe haber puesto de insulina. Pero eso tiene efectos secundarios, no crea. O sea, alguien que se pasa de insulina es un paciente que incluso hasta se desmaya. O sea, el efecto hipoglicémico es bien drástico en algunos casos. Pero ahí habría que, pues, si lo retesteó y ¿cómo se llama? Y el control de calidad está en buenas condiciones, como que es de hablar con el tratante para poder mencionar, mire, ¿qué le pasó a él? ¿Qué posibilidad o qué habrá pasado con el paciente fulano de tal? Ok, Flora Cosa y Sandra Pletero tienen consultas muy similares. Dicen, buenas tardes. En glucosa postprandial, ¿las 2 horas comienzan a partir de finalizar de desayunar o cuando comienza el primer bocado? Igual, Sandra Platero dice, para la glucosa postprandial el tiempo se toma cuando inicia la ingesta de alimentos o al terminar la toma de alimentos. Bueno,
Les cuento mi experiencia. Yo he platicado con varios endocrinólogos de San Miguel también, incluso la doctora Juárez, si alguien tiene, si la conoce. Y obviamente, pues todos nos hacemos esa pregunta. Mire, ¿y el tiempo postprandial empieza con el primer bocado o cuando termina de comer? Y ya le dan la excusa de que empiezan las enzimas salivales a hacer el proceso y todo eso. Y cualquiera puede decir, mire, el tiempo comienza cuando usted se come el primer bocado. Pero el médico lo deja a discreción, ¿verdad? Mire, no hay ningún problema. El criterio usted lo puede ejecutar con el primer bocado o con el último. Así es que pues yo se lo dejo a su criterio. Nosotros en el Hospital Rosales le decimos cuando termine de comer, como que es más fácil la retórica, cuando termine de comer, ahí empieza el tiempo. Pero pues los endocrinólogos mencionan de que no hay ningún, o sea, no es significativo, definitivamente. Ok. Delmi Guerra dice, solo tenemos dextrosa de 100 gramos y de 50 gramos. En caso de la curva de tolerancia, ¿deberíamos de darle solamente 3/4 del frasco de 100? Sí, suena razonable, pero ahí hay una regla de tres, licenciada. Es bien fácil, ¿verdad? Si usted dice de que tiene 100 gramos en 300 mililitros, ¿cuántos gramos tiene, cuántos mililitros tienen 75 gramos? Nosotros hicimos una compra de frascos de 100 gramos y a partir de la recomendación de los 75, de administrar 75, convertimos de 100 gramos a 75, creo que con 300 usted le saca 75 mililitros y ahí lo convirtió en una dextrosa de 75. De hecho, puede colectar los sobrantes y hacer, ¿qué? 25, 25, 25 y a tener un frasco más. O sea, esos son trucos que pues nadie nos lo enseña, no lo dicen los libros, pero pues la matemática es bien simple y lo puede hacer. Okay. Danielo Alvarado dice, una consulta, una curva de tolerancia a pacientes embarazadas con un diagnóstico de diabetes gestacional con una glucosa de ayunas de 110, ¿es adecuado darle una dextrosa de 100 ml? Pero ahí el criterio quizás esté equivocado, porque una dextrosa de 100 ml puede tener desde 1 gramo hasta 1000 gramos o 300, no sé, 100 gramos de dextrosa. Quiero entenderle un diagnóstico de diabetes gestacional, es decir, un test de Sullivan positivo, le entiendo, y con una glucosa en ayunas de 110, es adecuado. Sí es adecuado, pero no le va a dar 100 mililitros. Le va a dar en gramos lo correspondiente a lo estándar, que son 75 gramos de dextrosa. Ahí le aclaro. Dice Amelia Rivas, ¿hay alguna interferencia en la curva de la tolerancia a la glucosa si en vez de darle dextrosa de 75 gramos se le da dextrosa de 100 gramos? Pues, ¿qué le digo? Los endocrinólogos ordenan ahora darle 75 y hay que hacerle caso. Es como los papás grandes. Hey, no, mira, ya no le hagas esto, hacerlo así. Y si las recomendaciones lo dicen, bueno, hasta hace no más de 2 años en el hospital nosotros dábamos 100 gramos y los resultados eran los mismos. Ya voy a buscar una diapositiva de un ejemplo de una curva que nos dio este año. Ya se lo voy a mostrar. En esa, ¿no? En esa. Otra. Dice, buenas tardes, una consulta con la curva de tolerancia para los menores de edad. ¿Cómo sería el proceso? ¿Se le daría la misma cantidad de dextrosa de 75 gramos o cuál sería el procedimiento a seguir? Según el procedimiento, yo creo que por kilogramo de peso en la presentación está, pero si el pacientito, acuérdense de que algunos niños, solo hay estadísticas mexicanas, creo yo, pero dice de que la obesidad en los niños, no, o sea, los niños me miran bonitos, gorditos, pero no significa que sea sano.
Entonces hay niños que pesan más que un adulto, ¿verdad? Y ahí, o sea, el tope es el mismo. El tope son 75 gramos. Y si pesa menos, digamos, ahí dice por kilogramo de peso, dependiendo de cuánto pesa. Es decir, ahí usted tiene que ir haciendo ese cálculo. Agradecerles por todo el año haber participado con nosotros en esos teleclínicos y pues no me queda más que solo agradecimientos para el licenciado y para cada uno de ustedes que siempre hacen presencia y apoyan pues esta serie.